Bueno, pues vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el liderazgo, la percepción y bueno, un rompecabezas psicológico que tiene tela. Y para empezar lanzamos una pregunta que seguro que da que pensar, ¿eh? ¿El líder que uno cree que es el mismo que ven los demás en su equipo? Así que, ¿qué vamos a ver? Pues aquí está el plan. Empezaremos con un pequeño enigma sobre liderazgo, nos meteremos con una idea clave de un psicólogo llamado Lewin, veremos un experimento clásico, sus resultados, y luego conectaremos todo esto con la famosa brecha de percepción, para acabar con una reflexión importante. Vale, primer punto. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El meollo de todo esto es el conflicto. Esa distancia que a veces es un abismo, ¿no? Entre cómo se ve un líder y cómo lo ve su equipo. Es que de verdad es uno de los mayores retos en cualquier empresa. Esa desconexión entre lo que un líder quiere hacer y lo que su equipo percibe. Y justo de eso va esto. Vamos a ver por qué pasa y qué implica. Y para ello nos vamos a remontar al trabajo de un pionero de la psicología social. Y para entender todo este lío del liderazgo, tenemos que empezar por una idea que, aunque parezca simple, fue, revolucionaria. Es la idea clave de Kurt Lewin. Fíjate lo que decía Lewin. Básicamente, que nuestro comportamiento no depende tanto de nuestro pasado o de lo que pasará en el futuro, sino de todo lo que está pasando ahora mismo, en nuestro presente. Todo lo que nos rodea en este momento. Y lo genial es que Lewin lo resumió en una fórmula que es, súper sencilla pero a la vez muy potente. Dice que el comportamiento es una función de la persona y su ambiente. O sea, que actuamos como actuamos por una mezcla de cómo somos por dentro y de lo que nos rodea por fuera. Así de simple y así de complejo. Claro, la pregunta es, ¿y esto cómo se demuestra? Pues para eso nos vamos a ir a un experimento que ya es un clásico, del año 1939, que puso a prueba justo estas ideas. A ver, imaginad la situación, estamos en 1939 en Iowa. Cogen a 4 grupos de chavales de 10 años y los ponen a hacer manualidades, ¿no? A pintar murales, construir maquetas, cosas divertidas. Pero, y aquí está la clave, cada 6 semanas les cambiaban el líder adulto, y cada líder tenía un estilo completamente diferente. Y claro, ¿qué pasó? Pues que el experimento sacó a la luz 3 estilos de liderazgo muy claros. Y lo más interesante es que cada uno de ellos provocó unos resultados radicalmente distintos en los chavales. Empezamos con el líder autocrático. Este era el que lo decidía todo, el que mandaba sin pedir opinión, se mantenía a distancia y además los elogios y las críticas eran muy personales. El resultado, pues por un lado, mucha tensión y agresividad en el grupo. Y ojo, aunque eran los que más producían, el trabajo se paraba en seco en cuanto el líder se daba la vuelta. Luego tenemos el polo opuesto, el líder laissez-faire, el que deja hacer. Este les daba libertad total, pero era pasivo, no comentaba nada y solo daba materiales si se lo pedían. El resultado, un desastre. La producción fue mediocre, había un individualismo muy fuerte y agresivo, y en resumen sacaron la peor cantidad y la peor calidad de trabajo. Y por último, el líder democrático. Este era diferente. Guiaba las conversaciones, explicaba los objetivos con antelación y cuando daba feedback lo hacía de forma objetiva basándose en hechos. ¿Qué pasó aquí? Pues que las relaciones entre los chicos eran amistosas, cordiales, curraban a un ritmo constante y responsable y, lo más importante, la calidad de su trabajo fue muy superior a la de los otros grupos. Y este gráfico lo resume perfectamente. Fíjate, el líder autocrático consigue mucha cantidad, pero la calidad no tanto. El democrático, buena cantidad y sobre todo una calidad altísima. Y el laissez-faire, pues ni cantidad ni calidad. Queda claro, ¿no?, que la autocracia puede parecer productiva a corto plazo, pero es el liderazgo democrático el que logra mejores resultados y además un ambiente de trabajo mucho más sano. Vale, todo esto está muy bien, es un experimento de hace un montón de años, pero ¿sigue siendo relevante hoy? Pues vamos a verlo. Vamos a conectar esto con el mundo real, con una empresa de hoy en día. El caso es de una pequeña empresa en la que se hizo una encuesta muy sencilla. Se preguntó tanto a los jefes como a los empleados qué estilo de liderazgo creían que se practicaba allí. Y aquí viene la bomba. Cuando se les preguntó a los líderes, ellos se veían a sí mismos como democráticos. ¿Pero qué decían los empleados? Pues todo lo contrario. De forma abrumadora, los percibían como autoritarios. Una brecha brutal. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que en el mismo sitio, viendo las mismas cosas, unos vean blanco y otros negro? Esto nos lleva de vuelta al rompecabezas del principio. Y la respuesta, como casi siempre, está en nuestra propia psicología, en un sesgo muy común. Se llama el error fundamental de atribución.
Suena complicado, pero es algo que hacemos todos los días. Consiste en que, para explicar el comportamiento de otra persona, tendemos a pensar que es por cómo es, por su personalidad. Pero para explicar nuestro propio comportamiento, la cosa cambia. Ahí nos fijamos en la situación, en los factores externos. Y esto, claro, explica perfectamente esa brecha de percepción. A ver, cuando observamos a los demás, nos fijamos en la persona. Por eso los empleados ven a su jefe dando órdenes y piensan, es autoritario. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, nos centramos en el contexto. El jefe piensa, estoy dando estas órdenes porque tenemos una fecha de entrega imposible. Es la misma acción, pero dos interpretaciones totalmente opuestas. Y con esto, todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y nos lleva directamente a la pregunta final. Entonces, ¿qué tipo de líder hay que ser? La conclusión clave de todo esto es que el liderazgo eficaz no va solo de buenas intenciones, va, sobre todo, de autoconciencia, de entender que no importa tanto la intención del líder, sino cómo percibe el equipo el impacto de sus acciones. Y fíjate, es una lección de un experimento de hace más de 80 años, pero que hoy es más importante que nunca. Al final, todo se reduce a algo muy simple. Un líder sin seguidores simplemente no tiene razón de ser. El liderazgo es una relación, no una imposición. Y como cualquier relación, para que funcione, necesita que ambas partes se entiendan y compartan una misma perfección. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta inicial, pero con una nueva perspectiva. La reflexión final que queda en el aire es: ¿cómo percibe el equipo el liderazgo que cada uno ejerce? Una pregunta que nos enfrenta a esa brecha que, a menudo sin darnos cuenta, existe entre nuestras intenciones y nuestro impacto real.